A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast A Contraluz. Estamos comenzando el capítulo número 12 de nuestro podcast y estamos también empezando una nueva conversación con otro de esos grandes personajes que tiene la literatura y su oficio. Esta vez nos fuimos para el barrio Aranjuez en la ciudad de Medellín para conversar con un hijo del barrio, como él mismo se dice, hijo de Aranjuez, y creo que ya saben de quién estoy hablando. Pues sí, vamos a conversar en estos capítulos con Gilmer Mesa, escritor, docente, deportista, en fin. Él nos va a contar más de todo eso, pero aquí está con nosotros Gilmer Mesa, el hijo de Aranjuez, hoy en nuestro podcast A Contraluz. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera parte de la conversación que tuvimos con Gilmer Mesa. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Gilmer, bienvenido al podcast A Contraluz. Muchas gracias por atender la invitación. Hombre, Mauricio, muchas gracias a vos por invitarme. Qué bueno estar aquí y poder conversar. Bueno, hablemos inicialmente de tu infancia, esos aspectos fundacionales que han definido tu quehacer actual, ¿cierto? O sea, ¿cuáles fueron esos hechos? Si hay varios o si solo es uno, bueno, pero que nos cuentes en detalle como qué fue lo que influenció para el Gilmer de hoy. Pues hombre, yo creo que lo más fundamental que tengo es ser hijo de quienes soy. Mi papá y mi mamá siguen siendo como los grandes amores de mi vida. Mi papá murió, pero hasta el último día fuimos muy amigos y fue un papá muy calidoso y que toda la vida, yo lo pongo por ahí en Aranjuez de hecho, toda la vida estuvo presente, constante y con unas muestras de afecto muy determinantes, aunque nunca fue capaz de decirme te quiero, pero eran esos viejos de otra época que además venían como hechos de otra madera, que creo que eran muy recios pero muy tesos también. Y mi mamá, que sigue siendo como el gran amor de mi vida y que también toda la vida ha estado ahí, es una mujer encantadorcísima, cuenta historias, está pendiente, nos vemos yo creo que casi todos los días. Yo pues vivo solo, pero ella vive relativamente cerca, unas 10 cuadras, entonces yo todos los días voy y si no ella me llama y bueno, estamos en constante contacto. Y gracias a ellos dos pues creo que fueron los que me abrieron las puertas no solo de la vida, sino también del conocimiento de la vida misma. Gente muy simple, gente muy barrial también, toda la vida de este mismo barrio de Aranjuez, y yo creo que eso es como lo que más ha definido. Ellos me enseñaron cosas fundamentales, la lealtad, me enseñaron el cariño a toda prueba, me enseñaron que hay cosas por las que uno se juega la vida. Mi mamá desde siempre nos decía que a lo que nos dedicáramos lo hiciéramos pues primero con tesón y segundo como con mucho de honestidad. Y ahora que uno ve como el resultado un poco, al menos en lo que hago en la literatura, sigo aplicando esas dos cosas, el tesón y la honestidad. Y la otra cosa que es fundamental, que está permeada en mi obra y demás, es haber nacido en este barrio, un barrio que pues casi que llevo metido en las venas, que es el único lugar en el mundo en donde me siento como en casa, el único lugar en el mundo en que me siento tranquilo, y tengo ahí como un vínculo extraño, un arraigo, de verdad, un enraizamiento muy teso con este barrio en particular. Entonces yo creo que esas dos cosas, porque además la vida en el barrio, al menos en la época en que yo nací y tuve como mi infancia, se daba también como en esos dos planos, en el plano de la casa, al interior de la casa,
y también pues en la calle con los amigos que van a ser como la otra gran familia que tengo, y que ahí todo el tiempo estábamos, era como descubriendo el mundo juntos, y eso siempre va a ser muy importante y es lo que me sigue persiguiendo hasta ahora. Mis cosas, o digamos las cosas que más me aferran a la vida siguen siendo las mismas, los amigos, la familia y el barrio. Hablemos de esa década de los 90, que creciste en esa época de los años 90. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo de distinto Hilmer para no sucumbir, como muchas personas, no solamente hombres sino también jovencitas, en esa década tan, llamarían muchos, tan perdida en la ciudad de Medellín, tan violenta y tan pesada? Pues no, yo creo que no fue que hiciera tampoco, yo creo que sigue siendo la misma vaina. A mí me protegió de alguna manera de ese influjo que fue tan poderoso, no solo para este barrio, sino para toda la ciudad, las mismas cosas, mi familia y los amigos. Entonces, pues por un lado, claro, todos los días estaba ahí el rumor, estaba ahí el ejemplo, estaba ahí la gente en la esquina, pero pues yo tenía un hermano que sí se volvió esquinero, bandido y demás. Entonces pues era mi hermano mayor. Entonces en primera instancia me protegió él, que no me dejaba arrimar a ese combo, que cuando yo iba para allá me volvía a la casa a calvazos, que antes uno quería como seguirlo o emularlo a él, sí, en todas las cosas, y él pues no, nunca me dejó. Y ya después de que lo matan a él, pues eso sí es tal vez como el quiebre definitivo en mi vida. Pues ahí sí se puede decir que es un parteaguas, en que hubo una vida antes de esa muerte y otra después. Y ya después de eso yo estaba, no sé, tantas cosas. Estaba por un lado aturdido, sí, y por otro lado desgraciado. Entonces las dos cosas con las que yo tenía que convivir diario era ver el dolor infinito que tenían mis padres y cómo ellos pues hicieron todo, pasaron por encima de ese dolor para acabarnos de criar a mi hermano y a mí, y aprender a vivir sin mi hermano, sin el que habían matado, ¿cierto? Entonces pues nada, eso me desilusionó, si es que alguna vez había tenido la ilusión de coquetear con la esquina y con el AMPA y demás. Pues porque yo tendría que haber sido un psicópata para no haberme dado cuenta de que pues mis papás no hubieran aguantado otro golpe, otro atacazo. Sí, entonces pues ahí ya como que las cosas se dieron solas. El alejamiento de eso fue como casi que natural, orgánico. Y por otro lado los mismos amigos también, que muchos, que eso es una cosa que es importante porque no todo el mundo estaba encantado con la esquina, habían muchos manes que no orbitaban su vida alrededor de la esquina y que terminaron siendo mis amigos y a los que me arrimé y encontré en ellos también como otra forma de estar en el mundo, y prontamente con ellos arribamos al basquetbol. Empecé a jugar basquetbol y ya bueno, la vida se fue abriendo por otro lado. Y no se fueron, ¿cierto? O sea, digamos, afrontar esa pérdida, en el caso de tus padres y de tu hermano y tuya, afrontar esa pérdida tan grande y no se van del barrio. O sea, ¿qué fue lo que tanto los arraigó que aún así, afrontando ese dolor, no se van del barrio? Porque mucha gente podría decir, no, pues me fui, ¿cierto? Sí. Me fui para que mis otros dos hijos no se contaminen, pues, como de eso. Pero ellos no se fueron. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues yo no sé, yo creo que mis papás, y siempre lo he dicho, y a veces cuando uno, y sobre todo cuando yo hablo de mis papás, a veces suena como el discurso de un hijo baboso, pues enamorado de los papás, ¿cierto? Sí. Pero no, en realidad los héroes, pues. Sí, pero mis papás sí, me parece, y cada vez que estoy más viejo me parece más que tenían como una suerte de inteligencia, no sé, distinta, una inteligencia con la que venían, uh-huh, porque fueron gente. Mi mamá sí estudió el bachillerato, pues mi papá estudió hasta tercero de primaria, uh-huh, pero tenían como otro tipo de comprensión, y dentro de esa comprensión estaba como cierta lucidez para no desviar la atención de lo importante. Entonces ellos siempre también entendieron una cosa, y lo pueden hablar con mi madre por ahí en alguna entrevista donde
Busca ya lo ha dicho, pues el barrio en realidad no era el culpable. Claro. Pues el culpable fueron las malas decisiones, una época muy jodida que nos tocó a todos. Incluso muchas veces ella también se echa algo de culpa por haber, pues no haber tenido el cuidado suficiente con el hijo que, claro, que se fue para ese lado. Entonces, pues tampoco era que estuviéramos atravesando una situación económica que nos permitiera poder decidir dónde vivir. Y mal que bien en este barrio ya llevábamos un tiempo, ya conocíamos las dinámicas del barrio, entonces era más fácil también pues enfocarnos en lo que había que enfocarnos y era seguir sobreviviendo, pero nunca pensar en que es que si nos vamos vamos a salvar a estos muchachos o tal. No, es que el barrio no tenía la culpa. Y además ya después también eso también lo elaboré después en una novela. Ocurrió una cosa que a mí me parece muy significativa y es justo lo que me estás planteando, una familia donde que uno de los miembros de la familia era muy amigo mío, el hijo mayor, y la hija que lo seguía fue mi primera noviecita, pues novios de cuando teníamos como 11 años pues, pero son noviazgos de mentiras. Sí. Pero el muchacho empezó también como a estar muy cercano a la esquina y a las vainas y a las vueltas del barrio, y los papás se lo llevan para Belén. Recuerdo en un sitio como mucho mejor, o al menos no tan expuesto a esos problemas sociales, y estando allá a los 2 años, la peladita se novia de un man, queda en embarazo, y en una pelea con el novio se tira por el balcón y se suicida. Sí. Y ahí decíamos nosotros, pues en serio, que perra la muerte a lo bien. O sea, como que cuando se empecina y necesita llevarse a alguien, pues no importa dónde sea. No importa dónde sea, ni las maneras, ¿cierto? Entonces a veces las maneras son las que nos desvían un poco, pero pues ahí vemos que no. Y mi papá y mi mamá, sí, nosotros nos cambiamos de la cuadra, pues también entre otras cosas, porque cuando matan a mi hermano debíamos 10 meses de arriendo, pero pues seguimos en el barrio por lo que te digo, porque pues mi mamá y mi papá entendieron también un poco que habían que estar más alertas de los hijos vivos, que de que viviéramos aquí o de que viviéramos expuestos a tal o cual cosa. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Se gradúa Hilmer del colegio y entonces ¿qué? O sea, ¿cómo se llega al tema de la filosofía? No, eso sí es un camino sinuoso, por decirlo menos. No, es que todo, y ahí nos tenemos que volver un poco. Yo tuve, ya puedo decirlo, en su momento parecía una suerte, pero no fue una suerte. Tuve el albur, digamos, de que como era tan flaca cuando niño y quería imitar en todo a mi hermano mayor, cuando él entra a la escuela, yo atosigué a mi mamá para que me metiera a la escuela, pues yo tenía como 3 años. Sí. Entonces nada, durante 2 años ella en la casa me enseñó a leer y a escribir, para que la dejara hacer cualquier cosa. Sí. Entonces cuando finalmente entro a la escuela me pasan de primero a segundo, porque en primero le enseñaban a uno a leer y yo ya sabía leer. Entonces siempre estuve como rezagado con respecto a mis compañeros de clase, porque yo siempre fui el niño del salón, entonces eso hizo que yo saliera de 15 años. Ahora, en los últimos 2 años, que ya eran 10º y 11, yo ya había aprendido a jugar basquetbol y salí bueno para jugar basquetbol. Entonces, en la final cuando estaba en 11, en la final de intercolegiados, me ofrecieron una beca para que terminara el bachillerato en el Colegio San José. Bueno, que para que vea lo que es la vida y las cosas de la vida. Hoy en día yo trabajo allá, que hoy en día ya es la sede del ITM. Ajá. Y allá está el museo del ITM donde yo trabajo. Saludos ahí para Lázaro, si está escuchando esto, que es mi jefe. Y sabes qué, entonces cuando me ofrecen esa beca yo les digo que no, porque pues yo salí ese año. O sea, me quedan como 2 meses de estudio nomás. O sea, que ya para qué. Sí, ya beca de qué. Ya beca de qué. Entonces, nada, eso quedó así. Yo no había sido un muy buen estudiante, la verdad. Pues tampoco malo, sino pues como muy normal.
y no tenía muy claro qué quería hacer. Lo único que me gustó fue la química, y eso porque el profesor era un bacán ahí en el Alzate, era un profesor que se llamaba Lázaro también, justamente. Y bueno, entonces me presenté a ingeniería química sin saber muy bien qué era eso. Me presenté en la Antioquia, en la Nacional, y no pasé. Y entonces, bueno, no, yo estaba entrenando, ya me habían llamado a la selección Antioquia, entonces estaban entrenando y tal. Y justo el entrenador que había sido el San José, creo que se pasa o trabaja en los dos lados, en Bolivariana también. Y él me dice que por qué no me voy para Bolivariana entonces, becado. Y ahí pasa una cosa muy tesa, y es que yo le pregunto si hay ingeniería química y me dice que sí, y me metí a estudiar ingeniería química en Bolivariana. Entonces, claro que llegué allá y me di cuenta que no, que la química que había visto no era ingeniería química. Ay. Que me cogen con cálculo diferencial, sí, se cogí el bus que no es. Sí, no, con geometría analítica. Entonces, bueno, persistí hasta donde más pude, porque hice 5 semestres, pero me echaban porque perdía todas las materias. En realidad no fueron 5 semestres, fueron 5 semestres en tiempo, pero yo repetí como las materias de primero y segundo durante esos 5 semestres. Hasta que me dieron reingreso, reintegro, y ya no me podían dar más nada. Entonces, bueno. Pero entonces perdiste la beca, porque sí, y me salí y seguí entrenando. Por ahí estudié un año inglés, que es una buena manera de uno decir que está haciendo algo sin estar haciendo nada. Sí, ¿cierto? Entonces estuve ahí, y como al año me volvieron a decir que bueno, que fuera, que buscara otro programa, que básicamente me lo dijo de otra manera, pero pues un programa del que no me echaran. Sí. Entonces yo me puse a mirar las posibilidades. Creo que estuve mirando derecho, ya que me contaste que estudiaste derecho, y después decía yo, no, yo un abogado, eso no me da. Estuve mirando en esa época, creo que publicidad, y dije, no, esto no. Y por allá al final en la Facultad de Educación había una vaina que se llamaba literatura y lingüística. Entonces, como yo escuché literatura, leí literatura, dije, bueno, pues yo nunca he leído libros ni nada, pero pues esto es para leer, entonces pues al menos leer sí sé. Entonces me fui a inscribir en literatura y lingüística, estamos a mitad de año, y justo me dicen en la ventanilla que no, que ese programa se abriera cada año. Entonces recuerdo con estas palabras, y aquí pues supongo que las borrarán, pero recuerdo que dije delante de la pelada de la ventanilla, le dije, pues puta, me quedé sin que estudiar. Y ella me dijo, no, estudie filosofía, que eso es parecido. Y yo le dije, bueno, listo, hágale, métame. Y me inscribí en filosofía sin tener la más mínima idea de qué era eso. Solo porque ya, pues, como para que no perdiera la ida. Sí, para que no perdiera la ida. Pues me recibieron, y es cierto, de verdad, yo no sabía muy bien qué era la filosofía, porque la filosofía que a mí me dieron en el colegio, recuerdo mucho que fue leer todo el año el libro de Gonzalo Gallo González, que se llamaba Aeróbicos Espirituales. Sí. Eso no tiene nada que ver con filosofía. Pero lo que son las cosas de la vida, empecé a estudiar filosofía, y casi desde la segunda clase me encontré con un man que sigue siendo un gran amigo mío de la vida, David Molano, que también había llegado a filosofía porque la mamá lo metió, porque él era músico y no quería estudiar sino música, y la mamá le dijo, no, está muy bien la música, pero hombre, estudie algo que no le permita morirse de hambre, o al menos morirse dignamente. Ajá. Y lo metió a estudiar filosofía en Bolivariana. Entonces terminamos siendo como los dos outsiders, sí, ¿cierto? Como los dos más pailas. Y por ahí a mitad del semestre conocimos a una pareja de amigos que también siguen siendo nuestros amigos, Juan Diego y Beatriz, que sí eran los que tenían como verdadera vocación, y siguen siendo dos intelectuales durísimos de esta ciudad. Los dos son profes tiempo completo del ITM, muy tesos, y ellos fueron los que nos fueron mostrando a David y a mí como lo que era la literatura en realidad. Entonces con ellos sí empecé a leer cosas que me gustaron, como Cortázar, me acuerdo mucho los poetas franceses, de Camus,
bueno, muchas vainas, y como yo no había leído nada, todo se me abrió como un mundo de posibilidades. Y cada vez me gustaba más, cada vez lo que leía me parecía más chévere. Y bueno, entonces ahí ya sí me quedé. Yo me quedé en filosofía y estudiando y tal por estas personas. Ya después, por supuesto, llegaban profesores que fueron importantes y en realidad me hicieron querer profundamente el conocimiento. Entonces ahí fue donde de verdad me enganché, pues ya estaba viejo, ya tenía 19, 20 años casi. Pero igual no te fue mal en filosofía, o sea... Sí. No, y además era una aventura. Primero es que había otra cosa, lástima que eso se acabó, pero de verdad esto sí es de las cosas que uno dice que lástima, porque la Facultad de Filosofía en Bolivariana era una maravilla, y era una maravilla porque usted mismo hacía como su propio énfasis, porque en realidad no tenían un pensum fijo, usted graduaba con 60 materias y 8 seminarios, y usted escogía, entonces todos los semestres habían varias materias de filosofía y varias de literatura. Entonces usted iba como cogiendo las que más le gustaran. Entonces yo de hecho vi poca filosofía, unas, no sé, 20 materias de filosofía y el resto pura literatura. Entonces yo todas las que salían de literatura las cogía. Y eso fue muy importante porque además como no teníamos pensum, pues uno convivía desde el día cero con gente que ya estaba en noveno, que estaba en quinto. Entonces era una mezcla muy interesante porque entendía uno ya muchas cosas. Y lo más bacano que teníamos era que todo el mundo allá tenía como ese respeto y ese amor por el conocimiento. Entonces a mí eso, o sea, yo estuve encantado. Tanto que empecé pues por eso y por muchas otras cosas, empecé como a dejar a un lado un poco el básquetbol, porque también pues yo llegué hasta lo más que podía llegar, que era el profesional, pero también vi que una vez uno llegara allá, primero no tenía el nivel para mantenerme ahí, y segundo pues era un deporte y un torneo que no le permitía a usted sino tener oficio 3 meses del año. Claro. Entonces fui cada vez como dejando más relegado al básquetbol y me dediqué muchísimo, ahí sí cogí a leerme todo lo que me caía en las manos, a ver cine que nunca había visto, a escuchar otras músicas distintas a las que yo había escuchado toda la vida, y fui juntando todo eso como insumos para lo que más me gustaba, que era escuchar y contar historias, y ahí me fui enganchando. ¿Y entonces qué fue lo que se acabó como esa opción del programa o qué fue lo que se acabó en la facultad? Es que lo que fue grave, pues creo yo, es que pues la filosofía nunca fue como un programa de mucha demanda. Incluso yo creo que por eso tenían esa forma, porque pues siempre había estudiantes, porque pues éramos los estudiantes de 10 semestres juntos. Sí. Entonces, pero ya con pensum era distinto. Y además había otro programa que era filosofía y teología, que era el que estudiaban todos los curas, que nosotros, claro. De hecho nosotros podíamos coger algunas materias de ellos, y yo cogí una que fue filosofía medieval con el maestro Gonzalo Soto. Y pues yo supongo que después de que al poco tiempo de que yo salí, pues disminuyó mucho más la demanda, entonces cerraron los 2 programas y crearon uno solo que ya es filosofía nomás, y ya sí tiene pensum y bueno, ya sí es distinto. Sí. Muy distinto a lo que teníamos nosotros, y eso ha ido pasando así en todas. Pues acordate que también había facultad de sociología y sí, se decantaron por la de trabajo social, que y también en varias universidades se acabó, y lo mismo las de economía, que ya las vuelven en administración de empresas y demás. Entonces, bueno, sí, ahí sí no sé qué pasaría exactamente, pero qué lástima, porque esa forma de estudio era muy poderosa, muy soñada. Sí, porque era como privilegiar el conocimiento. Sí, antes sí. Pues como llenar unos requisitos de un programa académico. Y todos juntos, y bacano, era muy chévere. A Contraluz es un diálogo con la vida. Las historias y los temas que nos importan se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita. Y no se te olvide compartirlo. Y además, si quieres, déjanos un comentario sobre qué te han parecido nuestros episodios. Esto es A Contraluz,
el podcast. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. En una entrevista que Hilmer hizo para la emisora de salsa Latina Estéreo en la ciudad de Medellín, contó la historia del cassette, del primer cassette que un vecino le regaló, pero también habló de cómo él llegó a la salsa. En nuestra sección ¿Sabías qué? Vamos a reproducir parte de esa entrevista que tuvo para la emisora, de cómo fue importante la emisora, la salsa y obviamente el cassette. Aquí está entonces, en esta sección, Hilmer hablando de estos 3 temas. Realmente son varias cosas. La primera creo que sí fue con don Alejandrino, por supuesto, que me regaló ese cassette, pero yo era un niño y entonces ahora con esta pregunta no sabría decirte si a mí lo que me deslumbró, lo que me gustó más fue la salsa como música o la figura de don Alejandrino escuchando música, porque además él era un tipo muy llamativo, muy atrayente, era como una suerte de sol sobre el que orbitaban un poco de satélites. Entonces, claro, esa figura era muy determinante, porque además cuando me regaló ese cassette era una cosa que él hacía muy a menudo. Además era un señor muy poderoso porque era como un caballero, pero también como medio gángster. Entonces tenía como todo lo que a uno lo atraía en ese momento de un personaje. Y hacía como un ritual muy bonito, y es que él tenía como una repisa parecida a la que yo tengo de los CDs, pero llena de cassettes, y se sentaba y a tomarse unos guaros y sacaba los cassettes, los ponía y le conversaba a uno. En el caso a mí, que era un niño, me conversaba sobre lo que decían las canciones y tal, que era una figura muy similar a lo que yo había visto con mi papá, pero pues para empezar era mi papá y era con tangos. Entonces a mí los tangos me fascinan hoy, pero me demoré mucho a llegar en ellos, y como lo que veía también con otra gente de la salsa, pero en él era tan atrayente que a mí se me hacía una cosa maravillosa estar en ese ritual participando con él, y que se tomara la deferencia de entregarme ese cassette. Entonces para mí ese cassette también fue como muy fundamental, porque después fue un cassette que escuché mucho, y ahí fueron mis primeros acercamientos con la salsa. Pero también, como por esa misma época, mi hermano ya estaba parchándose pues como con otra gente que eran muy salseros ahí en la esquina, y entonces también trajo la salsa a la casa con una grabadora que teníamos, que era toda destartalada, una Silver, que justamente tenía un problema como para mover el dial, y él logró cuadrarlo en el 100.9 FM, y de ahí no se movió como en 7 años, recuerdo yo. Entonces ahí también llegó Latina Estéreo, y pues yo tenía una cosa muy tesa, yo tenía una necesidad de imitar a mi hermano en todo. Entonces claro, como él escuchaba salsa, yo por denominación casi terminé siendo salsero. Y si a eso le sumaba la figura de don Alejandrino, pues se juntaron 2 cosas muy tesas. Pero nosotros 2 en la pieza que compartíamos, yo no sé qué le hacía a él a la grabadora, lo recuerdo pues vagamente, pero antes de dormirnos siempre sonaba Latina Estéreo como media hora, 1 hora, y ahí se apagaba y uno se dormía. Entonces siempre lo he dicho y comparo esta figura, y es que lo que hemos visto al menos en televisión y demás, que a los gomelos los duermen leyéndoles un libro, para mí fue Latina Estéreo. Siempre antes de dormir me escuchaba las canciones y los locutores que estaban ahí y ahí sí ya se dormía uno. Entonces, claro, se me metió desde siempre en el inconsciente la salsa y Latina Estéreo. Y además, a mí todo, pues ya después fue que lo fui entendiendo, que yo tenía ahí como un vínculo con las historias contadas. Pero entonces a mí la salsa, que me gusta toda y en todas sus formas, bueno, menos la salsa romántica, pues que eso no es salsa, pero me gusta el ritmo, me gusta esta otra música que no es con letra y tal, pero lo que más me gustó desde el principio y todavía hasta hoy son las letras. Entonces recuerdo mucho que en el cassette de don Alejandrino está una canción de Óscar Pitín Sánchez con Roberto Blades, que se llama Roberto Revolver. Y a mí esa canción, marica, me quedó como en la cabeza mucho tiempo. Y después también recuerdo escuchar en la esquina Juanito Alimaña,
en Latina Stereo. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva. Y perseguir muchos días que la repitieran con un cassette para poderla grabar, para podérmela aprender. Y cuando al fin lo conseguí, que quedó mocha incluso, es muy teso porque ya ahí sí eso era una historia. Y yo dije, puta, ahí sí se me voló la cabeza en 1000 pedazos con la canción de Tite Curarlos y nada más y nada menos que en la voz de Héctor. Entonces, claro, eso ya sí. Ahí sí empecé como a buscar canciones que todas tuvieran esa estructura narrativa. Que además después llega Rubén Blades y ahí sí ya pues todo se fue para el carajo y ya me enamoré. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Y bien, eso fue A Contraluz en el capítulo número 12. Hoy la primera parte de la charla que tuvimos con Gilmer Mesa. Los invito a que nos sigan en las diferentes plataformas de escucha, tanto en Spotify como en YouTube, como también en Apple Podcast, que nos regalen comentarios si lo quieren hacer, si les parece importante, y que le cuenten a la gente de este podcast que ya lleva algunos días conversando con autores, charlando sobre literatura, sobre cultura, sobre las historias que, como dice alguno de nuestros separadores, las historias y los temas que nos abrazan. Así que, pues nada, sigan con nosotros. En unos días venimos con el segundo capítulo de la charla con Gilmer y esperamos que les haya gustado esta primera entrega que tuvimos con él. Así que sigan con nosotros y hasta muy pronto en otro capítulo de A Contraluz, el podcast. A Contraluz, el podcast.